Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, soy Daniel Romero y hoy les traigo un video que ya había realizado año y medio atrás. De hecho, pues con este video fue que nació el canal y es cómo desbloquear el bootloader en los dispositivos Motorola, que ya sabemos que Motorola pues pertenece a Lenovo. Y bien, a lo largo de todo este tiempo pues Motorola ha sacado los diferentes modelos de Moto G, desde el Moto G primera generación, ya vamos en el Moto G quinta generación y pues bien, decidí realizar nuevamente este video. En realidad el procedimiento no ha cambiado mucho, simplemente habrán cambios en el menú del fastboot del teléfono, pero el procedimiento va a seguir exactamente lo mismo. Simplemente quise como hacer el video con un poco de mejor sonido, un poco de mejor video, ya con los nuevos equipos que contamos, para que ustedes puedan realizarlo sin problema. Este procedimiento lo vamos a hacer en un Moto G4, que es un dispositivo del 2016. Pues bien, si te interesa este video, no te muevas del canal. Bueno, acá tenemos nuestro Moto G cuarta generación. Tengamos en cuenta los requisitos que están a mano derecha. Bien, entramos al menú de ajustes y vamos a habilitar las opciones de desarrollo. Para esto entramos en acerca del teléfono y buscamos donde dice número de compilación, y acá vamos a dar touch varias veces hasta que nos notifique que ya quedaron habilitadas las opciones de desarrollo. Bien, acá nos vamos atrás y vemos que ya aparecen en el menú de ajustes. Simplemente debemos habilitar la opción de desbloqueo OEM. Esto aparece en algunos dispositivos como este, en los más recientes, pero en los anteriores no. Lo importante es habilitar el modo de depuración USB. En todos los casos nos deberá aparecer, y el desbloqueo OEM dependiendo de la marca, de la referencia de Motorola que tengamos. Luego de haber hecho esto, simplemente debemos apagar el teléfono. Entonces, listo, este ya está apagado y vamos a entrar en modo Fast Boot. Esto lo hacemos presionando volumen abajo sostenido y luego la tecla de Power sin soltar la tecla de volumen abajo. Y lo hacemos así. Y ya estamos nuevamente en el menú del Fast Boot de nuestro teléfono Motorola. Esto es igual para todos los teléfonos desde la primera generación hasta la última. Ya vamos en la quinta generación. Bien, acá vemos este apartado, dice OEM Unlocked, OEM Locked, lo que quiere decir que el bootloader de este dispositivo está bloqueado. Bien, precisamente es lo que vamos a hacer, a desbloquearlo. Bueno, vamos a dejarlo por acá y nos vamos a ir al computador. Bien, lo primero es entrar en la página de Motorola, en la sección de drivers. En la descripción del video les dejaré todos los links para que no tengan ningún inconveniente. Vamos a descargar el Motorola Device Manager, que trae implícitos todos los drivers para que nuestro dispositivo sea reconocido por el computador. Bien, esto nos permitirá hacer el procedimiento sin ningún problema. Bueno, una vez lo instalamos, ya podemos decir que tenemos instalados todos los drivers de Motorola para que sea reconocido en nuestro teléfono. Esto funciona para todas las generaciones de Moto G y de Motorola, de Moto E, Moto G, que recordemos que ahora es Lenovo. Bien, entramos a la página de desbloqueo de Motorola, que también encontrará en el link en la descripción del video. Creamos una cuenta. Yo ya tenía previamente creada la cuenta. Simplemente registrar un correo para que nos llegue el código de desbloqueo. Conectamos el teléfono al computador por el medio del cable USB y nos vamos en la parte de abajo donde dice Next. Vamos al segundo paso. El segundo paso simplemente nos explica más o menos qué es lo que debemos hacer en la ventana de comandos, que a continuación la vamos a abrir para digitar este primer comando que se llama fastboot OEM get unlock data, que nos permitirá extraer del teléfono una línea de caracteres que es única para cada dispositivo. Bien, o sea, no va a ser la misma
que vemos acá. A ustedes les van a salir unos caracteres diferentes, pero pues la cantidad de caracteres es la misma. Bien, bueno, entonces vamos a descomprimir los archivos de ADB Tools, que también encontrarán el link en la descripción del video. Bien, una vez los descomprimimos, nos ubicamos en la ventana, oprimimos Shift sostenido, clic derecho y escogemos la opción de abrir ventana de comandos aquí. Esto para que nos abra la ventana de comandos ya direccionada hacia la carpeta, como vemos ahí. Bien, otro método para algunos sistemas operativos donde no nos sale esta opción, como Windows XP o versiones anteriores a Windows 8, simplemente es ejecutar la ventana de comandos en inicio. Digitamos varias veces cd ... para quedarnos ubicados en C en el disco duro, y luego vamos a ir a la carpeta donde descomprimimos los archivos, copiamos, nos ubicamos en la barra de direcciones, copiamos la dirección, clic derecho, le damos copiar y vamos a irnos a la ventana de comandos, digitamos cd, que quiere decir directorio, y pegamos la dirección de la carpeta, y también vemos que se nos ubica en la dirección de la carpeta donde tenemos los archivos descomprimidos. Cualquiera de estos dos métodos son los correctos para ubicar nuestra ventana de comandos en el directorio de los archivos descomprimidos. Bien, una vez tenemos esto, entonces, como les decía anteriormente, vamos a copiar el código que vemos acá, el comando fastboot om-get unlock data. Lo pegamos y le damos enter. Bien, aquí vemos que nos extrae 4 o 5 líneas de caracteres, y estos son diferentes para cada dispositivo. Bien, estos son para este en particular. Lo que vamos a hacer es copiar esta línea de caracteres, la que vemos aquí, la que subrayé. Entonces vamos a dar clic derecho en la ventana de comandos, le vamos a decir la opción marcar para poder copiar los caracteres, y nos vamos a abrimos el bloc de notas, esto para organizar bien esta línea de caracteres. Si miran bien la página de Motorola, nos explica con un ejemplo cómo se haría, pero es igual como lo estamos haciendo acá. Bien, entonces quitamos esta línea de caracteres de bootloader, lo que está entre paréntesis, y los espacios. Es importante no dejar ningún espacio en blanco. Luego de tener todos los caracteres individualizados, los vamos a ubicar en una sola línea de texto, bien, como vemos acá. Y es importante, como les decía, que no haya ningún espacio en blanco. Bien, bueno, una vez los copiamos, vamos a pegarlos en la parte de abajo, en esta casilla donde dice Can my device be unlocked, que es si nuestro dispositivo puede ser desbloqueado. Esto con la línea de caracteres que copiamos, ahí nos dice que sí se puede sin problema, y nos dice que si queremos aceptar recibir el código de desbloqueo en nuestro correo. Bien, entonces le decimos aceptar y nos llevará al tercer paso, que es donde nos notifica que ha enviado a nuestro correo el código de desbloqueo. Bien, este es el último paso y ya obtuvimos nuestro código de desbloqueo. Si revisamos el correo con el que creamos la cuenta de Motorola, acá simplemente encontraremos el correo enviado por Motorola con el código de desbloqueo, que es exclusivamente para este dispositivo que estamos desbloqueando. Obviamente esto es diferente para cada uno de los teléfonos. Bien, una vez lo tenemos, vamos a pegarlo en un bloc de notas para asegurarnos que no haya ningún espacio en blanco, ya que esto lo cuenta como carácter, entonces puede generar errores. Y vamos a copiar este último comando, fastboot om unlock. El unique key sería el código de desbloqueo. Vamos a pegarlo, damos espacio y
vamos al bloc de notas y copiamos el código de desbloqueo que recibimos en el correo por parte de Motorola. Bien, lo vamos a pegar acá y damos enter. Bien, y aquí ya podemos decir que nuestro dispositivo está desbloqueado. Como vemos ahí nos va a aparecer Phone is unlocked successful. Nuestro dispositivo fue desbloqueado con éxito. Bien, en el teléfono no vemos absolutamente ningún cambio. Esto para las nuevas referencias. Para las versiones anteriores como Moto G1, Moto G2, Moto E1, Moto E2, el dispositivo automáticamente se va a reiniciar solo. En este caso tenemos que hacerlo manualmente para los nuevos modelos de Moto G o de Motorola. Simplemente es darle Start con el botón de Power y el dispositivo se reiniciará y nos mostrará el mensaje de que el bootloader fue desbloqueado. Bien, esto durará 5 segundos y nuevamente entrará ya al menú de configuración. Esto es como cuando lo recibimos de fábrica, que tenemos que configurar toda la cuenta y todo el perfil que deseemos. Bien, y este es el método para todos los dispositivos, desde el Moto G primera generación hasta el último que vamos en la quinta generación. Bien. Y bien amigos, si este video te ha parecido útil, no olvides regalarme un like, ayúdame a crecer la comunidad de Mundo Android Manía, suscríbete al canal, comparte este video y nos vemos hasta un próximo video tutorial. Chao.